Hola amigos, bienvenidos a este seminario vía internet para que todos los puedan tener a su alcance. El primer taller de este seminario Recupera trata de casos de posesión de demonios y de liberación de demonios. Cómo saber si la situación que estamos enfrentando, el problema sobre el que estamos aconsejando, hay alguna influencia, alguna manifestación, se debe a alguna raíz, alguna causa a un fenómeno que tenga que ver con fuerzas espirituales, usando los términos que le quieras poner a eso. ¿Cómo podemos observar si es efectivamente una manifestación de fuerzas espirituales o es una complicación de la personalidad humana? A lo largo de este taller va a haber una gracia de Dios sobre tu vida para que sientas paz, para que sientas una liberación de tu tensión emocional, de tus problemas de nervios, también en tu casa, en tu familia. Y cuando lleguemos a la última parte del seminario, vamos a compartir juntos la unción de aceite ahí donde tú estás, la unción de los santos óleos, y la gracia de Dios se va a derramar sobre tu vida. La unción del Señor te va a devolver las fuerzas, va a haber paz. Aquellas cosas que estabas sintiendo que oprimían tu casa, tu familia, que trastornaban el ambiente, se van a detener en tu casa. Tu casa va a ser una casa de bendición, una casa con paz de Dios, una casa donde puedas descansar, donde pueda hallar refugio tu alma, donde puedas recuperar tu fuerza. Vas a ser bendecido de muchas maneras, y el infierno que ha estado tratando de ganar terreno en tu vida, en tu casa o en las personas que conviven contigo, se va a detener en el nombre de Jesús. Así que encomendamos este tiempo junto a la gracia de Dios, al favor de Dios, que la presencia del Espíritu de Dios nos acompañe a ustedes ahí donde están, a mí aquí, y que el Señor nos permita ser instrumento de bendición, que nuestra boca hable lo correcto, que Dios nos dé inspiración, sabiduría, para poder recibir estas verdades espirituales. Los próximos minutos, pídele que no te molesten, prepara tus cosas a un lado donde tomar notas. Te voy a dejar bloc de notas para que tengas, te voy a dejar material impreso para que puedas tener, te lo estoy enviando. Así que cuando terminemos esta primera parte, el material estará disponible, y cuando empecemos la segunda te alcanzaremos esa parte también. Y vamos a guiarte. En esta primera parte vamos a ver algunos conceptos, algunas verdades espirituales, así que ya mismo te comparto el material para que vayas viendo ahí donde estás. Punto número 1. ¿Cómo sé si hay demonios operando en una situación? Cuando la gente está en situaciones difíciles, conflictivas, que van más allá de lo que puede manejar su mente, su conocimiento de la vida, a veces el no entender por qué nos está pasando lo que nos pasa, nos hace preguntarnos si hay otra cosa influenciándonos. Por eso es que la gente busca muchas veces secretamente el asesoramiento de gente que representa fuerzas ocultas, para tratar así de entender cuál es la razón por la que nos pasan las cosas que después no se arreglan con nada, ni con rezos, ni pidiéndole a ningún santo, ni ayuda, y he tratado con todo lo que tenía a mano, y esas situaciones no terminan nunca de arreglarse. ¿Cómo sé al final si hay demonios operando en esa situación? Permíteme compartirte unos pasajes de la Escritura para que podamos ver algunos ejemplos. Vemos juntos Hechos capítulo 19. Lo puedes agrandar en tu pantalla. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, de lo que usaba Pablo, y las enfermedades se iban. Lo que está subrayado en color te lo marqué yo.
y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Las enfermedades se iban, los espíritus malos salían. Mira, acá hay una conexión de reacciones. Las enfermedades se iban y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Acá están copiando una acción que ellos vieron en Pablo, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Jesús, el que predica Pablo. Esa era la frase que usaban. Había 7 hijos de un tal Etseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, respondiendo ¿quién? El espíritu malo que estaba dentro de ese hombre, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Presta atención a la expresión. Esto es un libro escrito por un médico, alguien que tenía conocimiento y que no por casualidad pone ni las palabras ni las expresiones con las que escribe. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Conozco y sé quién es. Aquí encuentras una regla del mundo espiritual, que un mal espíritu conoce y reconoce. Acuérdate, toma nota en algún lado. Un mal espíritu conoce y reconoce. Conoce y reconoce. Y nos falta una, fíjate. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Así que encuentras la regla completa aquí. Un diablo conoce, reconoce y desconoce a gente. Un mal espíritu conoce, un malo espíritu reconoce y un malo espíritu desconoce. A los que desconoce, no respeta. A los que conoce y reconoce, tiene otras actitudes. A los que conoce y reconoce, evita. Y a los que desconoce, con esa gente se mete. Fíjate, a Jesús conozco y sé quién es, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, mira que eran 7 varones, y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron aquellos 7 hombres de aquella casa desnudos y heridos. Se llevaron flor de paliza. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, una ciudad grande comercial, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué te señalo esto? Porque cuando hay una ministración correcta, el efecto comprobable es que el nombre del Señor es engrandecido. Es levantado, es glorificado, Él se lleva los aplausos, el reconocimiento. Era magnificado el nombre del Señor Jesús y muchos de los que habían creído venían confesándose. Fíjate la expresión. Aquella gente que había creído venían con una actitud, venían confesando. ¿Confesando qué? Dando cuenta de sus hechos. Pero ¿qué me tiene que contar, amigo? ¿Qué ha pasado? Escucha esto. Y asimismo los que habían practicado la magia trajeron los libros de matemática, de cocina, no los libros de magia. Así que encuentras acá que entre los que habían creído había personas no solo que les gustaba, que por ahí le prestaban atención
a los ritos mágicos, sino que tenían los libros, eran practicantes, practicaban los conjuros, habían hecho invocaciones. Eso te explica la condición de este hombre en relación con el contexto de la ciudad donde esta práctica de magia no solo era algo que corría de comentario en comentario, sino que tenían los materiales impresos para poder perfeccionarse en eso. Así que entre los que habían creído había muchos de esta gente. Mira la cantidad que había, que trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta del precio de esos libros, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Uno dirá, ¿y cuánto dinero es eso? Imagínate si encuentras una sola pieza de plata ahora, de contento que estarías. Para juntar 50.000 piezas de plata solamente valía la porción de libros de esa porción de gente en proporción con el resto que faltaba de la ciudad. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Este es el efecto puro de una administración, de un servicio a Dios y a la comunidad correcto. El nombre del Señor es engrandecido y la palabra del Señor cobra el valor que tiene que tener. Esta gente cambió sus libros de magia, de brujería, de conjuros, cambió por otro libro. Las palabras que eran invocadas, recitadas, oradas, cambió por otro libro, por otras palabras, por otras oraciones, por otro Señor, por otro reino. Salieron con actitudes, salieron con conductas, salieron con reacciones, salieron de la propiedad de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Entonces, fíjate, en este punto hay tres cosas que nos podemos preguntar para encontrar la respuesta, que si en esta situación que vemos que una persona está pasando, ¿hay demonios operando o es otra cosa? Tres preguntas que nos podemos hacer. Operando en una situación, lo podemos resolver con tres preguntas sencillas. La situación que aparece muy llamativa, que aparece tan conflictiva, tan difícil de resolver y que con el tiempo va empeorando, se debe a decisiones, actitudes o situaciones humanas. Si son producto de decisiones humanas, entonces no hay una manifestación de demonios. Hay decisiones que en su momento provocaron crisis y que después la persona no logra atinar a un cambio de decisión. A veces porque la decisión que tomó en su momento fue correcta y entonces es muy difícil corregirla ahora por las culpabilidades que presenta o que produce. A veces porque hay muchas decisiones y se produce lo que se llama parálisis de decisión, no sé qué es lo que hay que hacer. A veces por falta de información, a veces porque la situación está tan complicada que no se puede distinguir qué opciones hay. Pero si una decisión me trajo hasta aquí, otra decisión me puede sacar de acá. Son cambios de decisiones que debe poder evaluar y tomar la persona y que pueden producir el cambio de la crisis en la que está viviendo. A veces una situación para lograr enderezarse un poco va a necesitar muchas pequeñas decisiones correctas, cómo ensamblar esas pequeñas decisiones, cómo distinguir el abanico de decisiones que hay posibles y sencillas de tomar. A veces hay que sentarse frente a un papel y frente a un consejero y poder ir planteándose la solución por etapas. A grandes problemas, a veces la solución más práctica es ir solucionándolo por etapas.
pero si la decisión, la situación conflictiva la produjo las decisiones humanas, entonces en vano es que le ores reprendiendo demonios o queriendo exorcizar gente cuando es un asunto de decisiones puramente humanas. La segunda pregunta nos ayuda a distinguir si esta crisis que está viviendo la familia son resultados de actitudes humanas. ¿Qué significa esto? Mira, todos tenemos actitudes de distinto tipo porque las actitudes son las expresiones de nuestra alma, que se manifiesta por los gestos, por las posturas, por el lenguaje sin palabras que a veces expresamos. Entonces, tenemos actitudes heredadas, como cuando ves a un niño pequeño que se comporta como su papá, tiene la misma parada, tiene los mismos gestos, hace las caras. La pregunta es si es tan chiquito, ¿en qué momento lo aprendió? ¿Cómo asimiló eso a su propia conducta? Pero no, esas actitudes no producen grandes conflictos, a menos que odies al padre, Dios me salió parecido encima el petizo. Pero no producen grandes conflictos, en su mayoría son inofensivas, son actitudes heredadas a manera inconsciente. Luego están las actitudes que vamos desarrollando a medida que vamos creciendo. La cara que ponía antes y la cara que pongo ahora. Las actitudes que tenía de temor y ahora, como ya conozco, ya soy más canchero, ya me muevo más cómodo en el ambiente y uno va cambiando de actitudes. La cara que tenía, la actitud que tenía la primera vez que hablé con mi jefe, ahora que ya hemos compartido tantas cosas juntos, ya no es la misma actitud. Entonces, las actitudes van cambiando con el tiempo y según lo que la persona va viviendo. En estas actitudes puedes separar actitudes que son necesarias porque son la actitud que tiene la persona que poner para la vida que le toca vivir. Por ejemplo, si tú eres un cobrador de casos de cobros insalvables, no puedes pretender ir con la cara de que Dios es amor y yo también, y no importa si no me quiere pagar, si llévame un mate y me quedo piola. Entonces son actitudes que necesitas poner si eres un guardacárcel, si eres alguien de seguridad. Son actitudes que la persona va asimilando porque las necesita para la vida. Luego tienes otras actitudes que la persona desarrolló por dentro para poder enfrentar lo difícil de la vida. Cuando una situación es muy dolorosa, imagínate, tienes un niño siendo criado, un niño pequeño en un ambiente donde los padres son víctimas de violencia mutua, vuelan los insultos, los zapatos, las ollas y la criatura está en ese ambiente. ¿Cómo crees que eso que ve lo puede asimilar su mente y lo puede entender? Cuando ve a la misma persona que lo abraza, que lo besa, que lo hace jugar, que ahora está golpeándole a él con violencia y golpeando al resto de la familia. ¿Cómo crees que eso se asume en la mente para formar una idea de este es mi papá, este es mi casa, este es mi familia? Y entonces la mente del pequeño tiene que asimilar un mundo que es demasiado grande para las palabras que tiene, para lo que conoce todavía, para lo que puede explicar y entender, y lo tiene que asumir en su mente como su realidad. Entonces puedes ver que a veces se están matando en la familia y el nene está jugando como si no pasara nada. Escucha todo, pero ha logrado disociarse, o sea, separarse para poder sobrevivir a la realidad tan dolorosa en la que le toca vivir. Ahí tienes actitudes humanas que producen conflictos. Y esto tienes de las más inofensivas hasta las más
asesinas, hasta las más venenosas. Las actitudes dolorosas las ves siempre en la familia. Gestos, expresiones, mala cara, sonidos, otra vez, ahí va. ¿Qué quisiste decir? Ya te pasó eso un montón de veces. ¿Por qué pones esa cara? ¿Cara de qué te dice el otro? ¿Qué querés que te grabe? Ahora explicaste la cara que pusiste. Si sabés la cara que pusiste, ¿por qué dijiste eso? ¿Qué dije? Te dice el otro. Y ahí encuentras una actitud con la que la persona sabe que golpea al contexto, a las otras relaciones. Es una actitud de ataque, a veces una actitud de defensa, y enseguida vuelve como si no fuese el dueño de la actitud. Sabe, pero no lo quiere reconocer. Sabe que pongo esa cara, sabe que hago malos gestos, sabe, sí, me lo vienen diciendo hace 10 años, sabe. Y ahí encuentras que llega un momento en que tanto practicar ciertas actitudes, la persona pierde hasta el control de cuando lo hace. Por eso es que encuentras cara de idiota en un lugar donde no hay razón para que esté enojado. Encuentras cara de malo en un lugar donde no está pasando nada, está todo tranquilo, porque se empiezan a descontrolar, a dominar los hábitos de conducta, estas actitudes muchas veces practicadas. Cuando una actitud es practicada muchas veces, empieza en la mente a formar parte de la conducta habitual sobre la que ya no se piensa, ya uno no cae en cuenta que hace eso. Entonces, aquí tienes actitudes humanas, que una franja está dentro de la inocencia, dentro de lo natural, y otras actitudes que empiezan a producir dolores. ¿Y por qué se me echó la cara tan grande acá? Y encuentras actitudes que ya pasa de lo natural a la práctica del dolor. Me empieza a gustar tratar mal a la gente. Me empieza a gustar verlos pelear a mis padres. Me empieza a gustar hacer daño a las cosas de la gente, de gente que ni siquiera conozco ni me han hecho nada a mí. Me empieza a gustar, porque estoy aburrido, romper los focos de la calle. Y ahí encuentras el tercer tipo de actitudes, las actitudes que abren puertas a otro mundo. Y esto me lleva a la pregunta 3. Estas situaciones, estas realidades que parece que fuesen manifestaciones de demonios, ¿lo son o no lo son? ¿O son resultado de situaciones humanas? Toda actitud produce situaciones, toda actitud. Y si la actitud está dentro de actitudes normales, humanas, las de siempre, las comunes, son situaciones comunes, situaciones de humanos, problemas de gente que está conviviendo. Luego tienen las situaciones que son hirientes, son agraviantes, y entonces esas actitudes producen situaciones que alguien se va a tener que defender, alguien se va a ofender, alguien se va a lastimar, relaciones se van a herir, reacciones van a producirse que no serán las más convenientes por estas actitudes que siguen siendo humanas. Entonces la situación tiene una explicación humana. Pero ya cuando la actitud se vuelve base de la perversión, ya no me estoy defendiendo, ya lo hago por gusto, ya agredo por gusto, ya me gusta la otra parte que está prohibida, ya me empiezo a gustar eso, me empieza lo más picante de lo más malo, eso me empieza a gustar, va a producir también situaciones. Y estas situaciones dolorosas, muy dolorosas, son resultados de actitudes enfermas humanas. Entonces la situación no la puedes considerar normal. Si ha nacido de actitudes enfermas, entonces la situación está enferma. Y esta es la franja donde operan los demonios. En esta mezcla de actitudes perversas que producen situaciones perversas, un adulto
con actitudes que le hacen abusar de un pequeño y le produce a ese pequeño una situación que no puedes considerar normal, sino que fruto de la perversión. Cuando esas dos cosas se juntan, se forma una franja que abre la puerta a todos los infiernos y a todos los demonios. Esa es la franja la que vamos a estudiar ahora en el punto que sigue. Esa es la franja donde sí se meten los diablos, donde sí se meten los demonios. ¿Por qué? Porque hay algo que los atrae como moscas al dulce. ¿Quieres saber qué es? Hay algo que los demonios hacen. Me están llamando. Esta es la mía. Aquí vamos. Y viste cuando hace mucho frío, están todos calentitos en casa. No necesitas que se abra del todo la ventana y no necesitas que se abra del todo la puerta. Un poco nomás que alguien abre para ver si estacionó un auto en el frente, un poco que abres y ya entra el viento con todo. Así funcionan estas puertas espirituales donde los demonios no vienen de a uno, siempre andan en grupo. ¿Quieres saber cómo cuidarte de esto? Te lo cuento ahora.